Estaba en el último año de medicina cuando todo el lío comenzó. Todo el mundo sabe que en el último año haces internado. Esto significa que pasas 24/7 en el hospital y pues estás a cargo de los doctores especialistas. Y también tienes a los residentes. Bueno, todo este chongo comenzó porque uno de los especialistas que me enseñaba, específicamente uno de los cirujanos, comenzó a tirarme la onda. Siempre venía donde yo estaba, me preguntaba cosas, se reía e incluso una vez me invitó a almorzar. La verdad es que era bastante simpático y me caía bastante bien, por lo que eventualmente siempre le seguía el coqueteo. Hasta que un día una de mis compañeras me dijo que habían visto que una chica llegaba a recogerlo al trabajo. Yo asumí en ese entonces que era su novia. Pero tiempo después, en lo que salía de mi casa al hospital, me interceptó una chica. Su nombre era María y comenzó a gritarme en el portón de mi casa. Básicamente me acusaba de querer meterme con su novio, que obviamente era el especialista. Por poco y me golpea. Yo obviamente traté de calmarla. Yo pensé que María era la novia del especialista, así que cuando llegué al hospital me encargué de preguntar a todo el mundo si es que el especialista tenía novia y me enteré que tenía esposa. Además, una de las enfermeras me advirtió y me dijo que su esposa era demasiado celosa y que ya había tenido problemas antes con otras enfermeras y que tuviera cuidado. Obviamente yo tomé el consejo y traté de alejarme. Siempre trataba de rechazar todas sus ofertas de almorzar o cuando me decía para repasar algún tema. Pero obviamente no podía rechazar cuando me invitaba a sala o a ver un procedimiento. Porque al fin y al cabo yo estaba ahí para aprender. Pero una semana después me comenzaron a llegar mensajes a todas mis redes sociales. Eran mensajes súper feos en donde de nuevo me insultaba, pero esta vez me amenazaba. Me decía que si yo no me alejaba de su marido, ella iba a ir a mi casa y reventar las lunas. Y también me dijo qué modelo y qué color era mi coche, como amenazándome con que le iba a hacer algo. Yo traté de responder lo más respetuosa posible y le aseguré que yo no tenía nada con su esposo, que nuestra relación era completamente profesional, pero ella no entendió y la situación empeoró mucho. Las amenazas por parte de su esposa continuaron. Entonces lo único que se me ocurrió hacer fue hablar con el doctor y decirle que hablara con su esposa para que se detuviera y le aclarara todo el asunto. Pero al parecer todo esto empeoró muchísimo más las cosas. Una semana después de haber hablado con el doctor y de que él me asegurara de que su esposa ya no me iba a molestar, pintaron una de las fachadas de mi casa con pintura roja en donde ponían un montón de vulgaridades e insultos. Además también habían pintado parte del parabrisas de mi coche con esa misma pintura roja. Evidentemente me cansé de toda esa situación y a pesar de que corría el riesgo de que me jalen, amenacé con meter a la policía e ir a poner una denuncia. Ella me dijo que adelante, que lo hiciera, que de todas formas ella tenía contactos en la policía y que se iba a asegurar de que yo no pasara de año y no me pudiera graduar de la facultad. Yo no sabía qué hacer, así que decidí hablar con las otras internas para preguntarles qué harían en mi lugar. Ellas me dijeron que no era la primera vez que esa señora acosaba internas, que ya lo había hecho antes. Cuando pregunté qué hacer con todo el acoso que estaba recibiendo por parte de la esposa del doctor, me aconsejaron que hablara a mi facultad para que me cambiaran de docente o para que de plano me cambiaran a otro hospital. Así que estaba entre ir a la policía o ir a mi facultad. En un principio decidí ir a la policía, en donde me hicieron varias preguntas y yo mostré la evidencia de mi casa, del carro y de las conversaciones que había estado teniendo con esta persona, en donde claramente me amenazaba. Ellos me dijeron que iban a procesar el caso y que me iban a avisar en unos cuantos días. De alguna manera esta mujer se llegó a enterar y a los pocos días en la vereda frente a mi casa y en la fachada habían tirado un montón de basura, reventado huevos, estaba todo apestoso. Ahí fue cuando me di cuenta de que la policía iba a demorar demasiado y no iban a hacer nada. Así que decidí ir a mi facultad y hablar. Les enseñé toda la evidencia y ellos decidieron hablar con el doctor. Al final a mí me reasignaron a otro hospital y despidieron al doctor y ya no lo dejaban dar clases. Nunca más volví a saber nada más de la señora y la policía nunca hizo nada.